Pero tantas cosas necesarias dejamos de hacer por el temor de qué dirán. ¿Qué dirán? A veces no nos humillamos a pedir perdón a Dios o a otros por qué dirán. A veces tenemos un sentido de gratitud o otra emoción, pero nos limitamos por qué dirán. Aguantamos por este temor de qué dirán. Recordamos que nuestro lema de nuestra predicación sobre gratitud es 1 Tesalonicenses 5:18. Ya sabe de memoria, ¿verdad? ¿Seguro? Regresamos a la diapositiva anterior. Ok. Ahora diga, a ver si sabe de memoria. Da gracias en todo, que esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Okay. 1 Tesalonicenses 5:18. Ok, muy bien. Ya está tocando ahí. Okay. En el pasaje de hoy, vemos que Lucas sigue un tema central, okay, un hilo que pasa por todo su evangelio. Recuerda que su evangelio fue escrito a los gentiles, okay, los que eran marginados por los judíos. Y vemos que Cristo está dedicando su enfoque aquí en Lucas sobre esas personas. Lucas 5:31-32 nos da ese versículo clave de Lucas. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con ese tema en mente, Lucas nos cuenta la historia del fariseo Simón y de una mujer pecadora que interrumpió una cena formal, rompiendo toda barrera cultural, ¿no? Solo para mostrar su gratitud por el perdón que recibió de Cristo. Primero, ten cuidado a quién invitas a cenar. Eso debe haber pensado Simón el fariseo. Lucas 7, busquen sus Biblias. Lucas 7. Voy a comenzar con el versículo 36. Lucas 7. Ese yo puse en el Bipal ayer. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron ese pasaje? Ok, algunos hacen su preparación. Otros, bueno, tenemos que mejorar un poco, ¿no? Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó, no se le invitó, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó. Bueno, en realidad no se sentó. La palabra es se reclinó. No tenía las mesas como nosotros tenemos y nos sentamos bien bonito, ¿no? Tiene mesas bajitas. Y alrededor de esas mesas estaban corchas y almohadas. Y la persona estaba reclinado hacia la mesa, apoyándose con el brazo izquierdo y comiendo con el derecho, ¿no? Y los pies extendidos hacia afuera. ¿Okay? Entonces, vemos esta, que está alrededor de la mesa. Versículo 37. Entonces, una mujer de ciudad, que era pecadora, a saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, ahora entendemos los pies estaban atrás, ¿no? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, ya tenemos idea de cómo es ese escenario. Cristo con fariseos alrededor de mesa, reclinado, pies hacia afuera, ¿okay?
Entonces está invitado ahí. Y los que estaban ahí eran personas importantes. Probablemente fariseos también, o otras personas importantes de la comunidad. Pero, ¿por qué y para qué Simón invitó a Jesús? ¿Por qué? Lucas no nos dice textualmente, pero por el trato y por la conversación comenzamos a entender por qué y para qué fue invitado Jesús por Simón. ¿Okay? Es que es claro que Simón no lo hizo motivado por amor, ni siquiera por una elevada consideración de Jesús como una persona importante. Puedes saber que fue motivado por la curiosidad. Ahí viene un maestro de fama popular a su pueblo. Y la gente dice que es profeta, que da buenos discursos, que cuenta lindas parábolas y hace milagros. Voy a invitarlos a cenar con nosotros, ¿no? Para ver si hay posibilidad de que fuera profeta. O quizás, como fariseos querían hacer, es buscar una cosa, una palabra por la cual fue acusarlo, a poner trampa. Entonces, no sabemos exactamente por qué, pero por el trato sabemos que no era por amor ni por alta consideración de quién era. Ahora, en ese tiempo los banquetes, esa cena aquí, eran algo un poco público, porque hasta otras personas pero, de la mesa, pero otras personas, el público, está ahí sentado por las paredes, escuchando. Y a veces interactuaba con las personas invitadas, ¿no? Pero normalmente solo está ahí escuchando la conversación. Y era un momento, muchas veces, para conversar sobre teología, sobre cosas filosóficas, ¿no? O los acontecimientos del día. Pero había otras personas normalmente presentes ahí. Pero ahí tenemos Cristo, Simón, el público. ¿Y cómo entró la atrevida, esa mujer? Bueno, claro, había otras personas públicas, pero una mujer pecadora entrar en una casa de un fariseo estricto era incomprensible. Porque sabemos, o la mujer sabía, que no estaba bienvenida en tal situación. No. Pero es claro que ella sintió la necesidad de traer una ofrenda como una acción de gracias, porque Cristo había sido un instrumento para el cambio en su vida. No vino a la cena como impulsivamente, fríamente calculado con su alabastro o su frasco de perfume. ¿Cómo? No era porque el frasco de alabastro. Era al carro, ¿no? Entonces, por eso era atrevido. Y vamos a dar un nombre a esa mujer, porque tenemos el nombre de fariseo, Simón. Vamos a dar el nombre de atrevida a esa mujer. ¿Okay? Atrevida. Pero atrevida que tenía un pesar abrumador por pecado del pasado. Y ahora, este pesar, ese sentimiento, estaba con emociones encontradas porque había sido perdonado. Sabía que Cristo perdona. Seguramente ella había escuchado unas predicaciones o discursos de Cristo de antemano. Quizás cuando Cristo estaba pasando por el fuego, enseñaba y predicaba. Pero ahora con esas emociones encontradas de tristeza por su pecado y a la gratitud que reposa de su corazón, ella viene, entra y a los pies de Cristo estalla en lágrimas. Ella pasa por alto toda la barrera cultural y cae sobre ese pies de Cristo
y hace lo que ninguna mujer debe hacer en público en ese entonces. Ella desata la cabellera. Atrevida, inclinándose sobre los pies de Cristo, con sus lágrimas, con su cabello, y ahora besando los pies y derramando por el perfume. Tratamos de imaginar ese escenario. ¿Alguna vez ustedes han entrado en un carro, ¿no?, que está un poco cerrado y una persona entra, recién había echado el perfume y uno tanto fuerte, ¿no? Ahora fíjense en una sala derramando el perfume. Penetraba toda cosa. Ahí, todos mirando hacia ella, hacia Cristo. Qué cuadro más impresionante y contrastante y realmente maravilloso. Seguramente si los ángeles están mirando, miren lo que está pasando. ¡Wow! Con qué quebrantamiento, con qué gratitud. Y miren el perfume por todos lados, y besando los pies. En ese entonces, la gente andaba por tierras, caminos de tierra, con sandalias, ¿no? Y cuando entraba en la casa, el anfitrión o su siervo le pillaba los pies. Pero eso no ocurrió. Entonces, esos pies sucios de Cristo, ahora mojados con las lágrimas, y la atrevida besando los pies. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Simón, como un fariseo típico, se sentía profundamente ofendido por la situación, quizás avergonzado por la situación, ahí, por lo que la mujer estaba haciendo. Sentía herido en la decencia, lo que era normal, culturalmente aceptable, y ya no estaba pasando en su sala, o su comedor. Si Simón tenía dudas sobre Cristo siendo profeta, ya estaba seguro que no era. ¿Cómo él permite algo así? Cristo permite algo así. Entonces, Simón, con su sentido de orgullo, su sentido de autojustificación, no podía entender, no podía creer que Jesús asociaría con personas pecadoras así. ¿Quién era Jesús para el fariseo? Para la mujer, para la atrevida. Para Simón, Jesús era una persona interesante, ¿no? Porque la fama que tenía dentro del pueblo, esa fama popular, tenía reputación de Jesús de hacer milagros o dar buenos discursos y contar esas lindas parábolas. Para Simón, Jesús era quizás una oportunidad de ver algo bonito. De quizás si en verdad fuera profeta, según Simón, quizás podría recibir alguna bendición o hacerle un favor. Ahora, si Jesús era profeta para Simón, él ya tenía dudas. Ven el versículo 39, seguimos ahí en Lucas 7. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es lo que le toca, y es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, espera. Aquí tenemos el fariseo pensando dentro de sí, no ha dicho nada el fariseo, pero responde Jesús. ¿Okay? Cristo en ese momento muestra que él era más que profeta. Él pone al descubierto de frente de todos
los errores de Simón. Cristo muestra que Él sabe lo que son las intenciones del corazón, sabe los pensamientos de la persona. Ese no es un profeta, es más. Y Cristo conoce a esa mujer, conoce su pasado, conoce su corazón en ese momento, su condición presente. Y más adelante, Cristo muestra que es más que un profeta, que es el Salvador divino, lleno de autoridad para perdonar los pecados. Para atrevida, para mujer, Jesús era quien enseñaba con autoridad y enseñaba de forma que ella podía captar su pecado y captar el perdón que Dios ofrece. Para atrevida, Jesús era quien lideraba con personas comunes y corrientes, con personas marginadas de sociedad, con los leprosos, con los gentiles y con los enfermos. Para atrevida, Jesús era quien perdona los pecados. ¿Quién es Jesús para ti? No estoy preguntando lo que debe ser Jesús para ti como Señor y Salvador. Estoy hablando que cómo lo tratas a Jesús. ¿Como Simón? ¿O como atrevida? Lo invitas a estar en tu vida. Lo invitas que le ayude cuando haya crisis. Quiere estar cerca de Él cuando estás en apuros, cuando necesitas un favor. Quieres pasar la intimidad con Él, pero tan difícil es pasar 15 minutos con Él cada día, orando, leyendo su palabra, o estar quietos un momento para contemplar la majestad de Él, las maravillas que Él hace alrededor de ti y dentro de ti. ¿Cuál es la emoción que brota como una fuente dentro de ti y que ayuda a captar que has sido perdonado 100%? ¿Cuándo fue la última vez que has experimentado esas emociones encontradas de lamentar el pecado y tener a la vez esa gratitud abundante por el perdón? Momentos que no sabes si vas a llorar o reír. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, ¿con cuál te identificas? ¿Con Simón o con la atrevida? Simón está llevado por sus prejuicios morales, culturales, religiosos y cuestionó entre sí el carácter profético de Jesús. Cristo responde con dos cosas, con una palabra y con una comparación entre Simón y atrevida. Vamos a ver primero el contraste entre Simón y el atrevido. Simón, el fariseo y el atrevido. Dice el texto de Lucas: no me dice agua para mis pies, pero la atrevida, esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Wow. Simón ni podría proporcionar agua para lavar los pies. Y hay como lágrimas preciosas de la atrevida. Cristo dice: no me dicen eso. Bueno, en nuestra cultura nos ofendimos fácilmente cuando una persona no nos saluda. Imagínense llegando a una casa cuando estás invitado y el anfitrión dice: pase, y no dice nada más. No da la mano, no da un beso, no te venga, siéntate. ¿Cómo sentirías tú? Está que había llegado el momento equivocado.
Quizás ver, la hora está bien, el peso está bien. ¿Qué hice yo? La atrevida besaba sus pies. No se le va a dar un beso en la mejilla, besaba los pies. Un símbolo de gratitud, de quebrantamiento. No enviste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Fariseo tenía plata. Y ni proporcionó ni dio un aceite de oliva barato para derramar sobre la cabeza para refrescar a su invitado. Y está la atrevida con su frasco de perfume derramando. Wow. Imagínense ese contraste que Cristo está dando frente a todos. No estamos hablando de solamente había Simón atrevido de él. Tenemos los invitados, los importantes de ciudad, el público que está alrededor por las paredes. ¿Usted puede imaginar cómo se sentía Simón? Era atrevido. Pero Cristo revela ante todos ese mezquino tratamiento que había recibido de su anfitrión. Y había resaltado las acciones generosas y humildes de atrevida. Sino solo le vio lo externo, ese pecador. Pero no vio su corazón. Al contrario, Cristo mira el corazón. No mira a las apariencias como nosotros muchas veces miramos. Wow. Cristo vio el corazón de ese atrevido que necesitaba consolación y estaba ser asegurado que sus pecados fueron perdonados. Que en verdad lo que él hablaba, predicaba sobre la gracia y misericordia de Dios era algo real. En ese cuadro vemos muchas cosas semejantes con la palabra del hijo pródigo. ¿Okay? También en Lucas. ¿Okay? Hay dos partes del hijo pródigo. El hijo mayor, que representa a los fariseos. El hijo pródigo, que representa a los pecadores. Y decía en Lucas que el hijo mayor servía fielmente. Cuando él dice, el hijo mayor, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Mira la autojustificación. Piensa que donde está perdón hacia todo correcto. Mientras el hijo pródigo, que había vivido una vida de libertinaje, dice, ahí despreció sus bienes viviendo perdidamente. El hijo mayor responde con orgullo, este es tu hijo que estaba hablando al padre, no mi hermano, este es tu hijo. El hijo pródigo al padre con humildad dice, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo mayor tiene envidia, nunca me ha dado ningún cabrito. Pero mira esa celebración que da a hijo pródigo matar el becerro gordo. Mira las similitudes entre la escena con Simón y atrevida y la palabra de hijo pródigo. ¿Con cuál te identificas? Claro, queremos ponernos al lado del hijo pródigo o de la atrevida. Pero con qué cariño o pasión sirves y alabas al Señor. No importa cuando tengo que hacer una meditación de cena o ofrenda o tiene que limpiar los baños. ¿Con qué cariño y pasión sirves? ¿Cuántos pecados ya han sido perdonados? Básicamente decimos todos. Si todos tus pecados han sido perdonados, ¿por qué te quejas tanto
en casa, en la iglesia, con sus amigos. ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué no es tan generoso con tus recursos? Esa mujer derramando su frasco de perfume. Con un poquito podría haber servido. ¿Por qué a veces no das prioridad a asistir y prepararte para el discipulado? Tengo un discipulado esta noche, ya la tarde antes de ir, voy a hacer mi deber. Ustedes no hacen eso, ¿verdad? Yo sé, no hacen eso. No. Ni yo tampoco hago eso. ¿Por qué nos falta la pasión para las personas perdidas? Mira la pasión del corazón de Cristo hacia la perdido. ¿Con cuál te identificas? Ahora, cualquier cena tiene postre, ¿verdad? Cualquier cena tiene postre. A veces decimos la mejor parte. Aquí elige tu postre. Hay dos postres o resultados disponibles. Y tienes que escoger cuál vas a tener. Seguimos leyendo en Lucas 7. La palabra de los deudores. Ahora, aquí tenemos un poco de diferencia de lo que escuchamos en la semana pasada con el hermano Elías, con su predicación. Porque en ese caso de lo que Elías estaba predicando, era cómo debemos responder a los demás por ser perdonados. Aquí es cómo debemos responder a Dios por ser perdonados. Dice 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos amará más? Y como el hermano Elías explicó la semana pasada, como ellos hablaban arameo, está escrito en griego. En arameo no tenía la palabra por gratitud, entonces usa amar. Y podría haber sido, mejor dicho, la idea es quién o cuál estaría más agradecido. Ahora, trata de imaginar la tensión del momento. La presión de quedarse bien Simón entre sus invitados, entre sus colegas, ¿no? Y Cristo hace esa pregunta. Y todos saben cuál es la respuesta correcta. Y él tiene que decir si dice la verdad y se condena a sí mismo, o dice otra cosa y queda como mentiroso frente a todos. Él tiene que escoger su postre. Su contestación a Jesús muestra que él tenía, o no tenía amor. Simón está en necesidad de ser perdonado igual como mujer, que ahora se reconocía en su libertad de culpa. Pero ¿saben lo que es el verdadero problema de Simón? Era su ceguera. Él no podía verse correctamente ni a sí mismo, ni a Cristo, ni a su vida. Estaba cegado a ver la realidad. Era fácil para él decir, ella es pecadora. Pero imposible para él decir, yo también soy pecador. Y ahora Simón tiene que tragar su orgullo y decir esas palabras. ¿Quién era más agresivo? Perdón. Versículo 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más, y Cristo le dijo, rectamente has buscado. Simón mismo puso la soga al cuello.
puso la soga al cuello. Era algo igual como David y Natán, el profeta Natán. Recuerda, David se había cometido asesinato, matando el esposo de Betsabé, y todo es para encubrir su adulterio. Y Natán viene donde David y dice: mira, quiero contarle algo que está pasando. Había un hombre rico con muchas ovejas, pero cuando vino un invitado, quitó una pequeña cordera querida de un pobre para sacrificarla y darle a sus invitados. ¿Y cómo respondió David? Dice en 2 Samuel, David dijo a Natán: vive Jehová, que tal hizo ese digno muerte, debe pagar la cordera con 4 tampos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Oh, tanto yo hubiera querido estar ahí para ver la expresión de David. Natán dijo: tú eres aquel hombre. David cayó atrás como condorito. Qué amargo fue ese postre para Simón. Qué malo es el resultado. Pero vemos el otro postre. La humildad y gratitud que resulta en perdón. Cuando Cristo dice en versículo 48, y él le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo, porque no quería responder la pregunta de ellos, él ignoraba eso. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Con la palabra de Jesús, además mostrar la gratitud que un corazón quebrantado debe tener, Cristo quería estimular la gratitud de otro deudor, Simón, que también tenía la oportunidad de decir perdón por el Creador, Jesús, y disfrutar la paz que la persona perdonada, atrevida, tenía. No sabemos si Simón aprovechó esa enseñanza más tarde o no. El texto no nos dice. Pero esa afirmación de Jesús a perdonar atrevida provocó el resentimiento de los que estaban alrededor. ¿Quién es este? Y dice que ellos pensaban, no dice que dicen, pero pensaban esto, porque Cristo sabe las intenciones, sabe los pensamientos del otro. ¿Quién es este que hace perdón de pecados? Wow, sus pecados son perdonados. Y ese que Cristo dijo no era solamente para la mujer pecadora atrevida, era para los que estaban alrededor, reconocer que esa mujer que era pecadora ya no es, que debe ser aceptada por la comunidad, porque Dios había perdonado. Tu fe te ha salvado. Vamos a ver ese contraste de postres, resultados. Simón, orgulloso. Atrevida, humilde. Simón, pocos pecados, pero no perdonados. Y atrevida, muchos pecados perdonados. Simón y los demás, gente alrededor, están murmurando: ¿qué es ese? El resentimiento, el rechazo de Jesús. Atrevida, paz. Paz que es la idea hebrea de shalom. Paz entera, integral, de corazón, de emociones, el bienestar, esa paz. ¿Cuál postre quieres tener tú? Entonces, ten cuidado a quién invitas a cenar. ¿Invitas a Cristo a estar en tu vida?
Sí. ¿Cómo lo tratas? ¿Como Señor y Salvador? ¿O como cualquiera que quieres utilizar cuando sea necesario? ¿Con cuál te identificas? Todos a veces mostramos la actitud de Simón, despreciando a otros, pensando que ya estamos mejor que otro. Cuando debemos tener el corazón de atrevida, esas emociones encontradas de lamentar el pecado y a la vez gozarnos y ser gratos por el perdón. Entonces, ahí escoge tu postre: resentimiento o paz. ¿Cómo vas a mostrar gratitud a Cristo por ser perdonado tanto? Si no crees que ha perdonado mucho, coge papel y comienza a escribir tus pecados. Te desafío a hacerlo. Una vez comienza, va a tener que ir a comprar más papel. Por lo menos una resma de papel. Y así Dios nos ha perdonado. ¿Y cómo vas a mostrar esa gratitud hacia Dios? Claro, está aquí esta mañana adorando al Señor. Mañana, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el tiempo con ella de esa semana? En adoración y gratitud. Ofreciendo a Él sus recursos abundantemente y generosamente. Y cuando tiene un momento de pensar y sentir como víctima, toma un papel y comienza a escribir las bendiciones que Dios te ha dado. Y va a dar cuenta de la bondad. Y cuando tienes temor de qué dirán, cuando sabes lo que debes hacer, pero temas el comentario de otro, sigue adelante. No tengas temor de el qué dirán, porque Dios nos ha perdonado. Y podemos romper toda norma y cultura para mostrarlo. Oremos. Amén. Señor, queremos darte gracias. Que queremos ser como atrevida, cayendo a tus pies, ofreciendo a ti lo mejor, sirviéndote. Señor, gracias por ese perdón. Gracias por aceptarnos. Y queremos tratarte con todo lo correcto por tu majestad, por ser divino, por ser nuestro Señor y Salvador. De servirte con pasión, con excelencia. Y no importar a nada a lo que quiera. Porque lo que escuchamos, queremos escuchar de ti, es que nuestros pecados han sido perdonados y que tengamos paz. En nombre de Cristo oramos. Amén.